alguna opinión o empezamos a decir, ¿les parece bien, les parece mal o algo que sugieran? Yo creo que iniciamos como está planificado, Clevercito, y yo creo que ya en el transcurso del cafecito vamos sacando interrogativas en sí que tenemos, ¿no? Ya, entonces, bueno, pues como les digo, vamos a tratar de generar este conversatorio sobre tres temáticas. La primera es en cuanto a los tiempos que pueden recurrir hasta que ya entre en vigencia esta nueva ley. Está aprobada por la Asamblea, pero hay un tiempo que tiene que generarse. La segunda va en el tema de los beneficios docentes, que se puede visualizar, y la tercera en cuanto a la realidad que como institución educativa. Sí, me permiten, me tomé la molestia de preparar un pequeño material que nuevamente, les repito, esto no es un material que de pronto pueden existir errores como cualquier tipo de material. Yo apelo mucho a su apoyo, a su aporte, en el caso de que algún tipo de aporte se lo pueda realizar. Los micrófonos están abiertos, estamos en este espacio en el que la idea es enriquecernos mutuamente. Como les digo, voy a tomar en este sentido la batuta de poder guiar un poco, pero obviamente dentro de las limitaciones que tenemos en las diferentes áreas, ¿no?, que nos corresponden. Entonces, les pido igual su comprensión si en algún momento algún error se lo escuchan, o si pueden complementarlo e ilustrarnos de mejor manera para el beneficio de todos, sería muy oportuno, ¿sí? Vamos a tratar el proyecto de ley orgánica reformatorio de la LOEI. Como antecedente, y el primer punto que les planteaba era hablar un poco de hacer una línea de tiempo para saber, hacer un análisis de tiempos en cuanto a cómo se crean las leyes en el Ecuador, ¿sí? Me tomé unos cuantos artículos de la Constitución. El primero, el artículo 120, la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que termina la ley, que es la de reformar, que les marqué más, la de reformar y derogar leyes o interpretarlas, en este caso reformar una ley, que es la ley de educación. Como antecedente, esta ley de educación ya tuvo un primer inicio de reforma en el 2017, y esta es la suma, es el producto a ver, ¿cuántos años? De 4 años de un proceso muy demorado, ¿no? El artículo 125, que habla de la Constitución, para el cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea Nacional integrará comisiones especializadas permanentes. La comisión que estuvo a la cabeza de esta reforma es la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Este ya estaba. Artículo 137, el proyecto de ley será sometido a 2 debates, que es lo que ya cumplió. Y en este análisis, solo como un poco de historia, el primer debate se lo desarrolló en diciembre del 2018. Entonces, imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar para poder llegar a tener esta construcción de este documento. Y estamos aquí, aprobado el proyecto de ley o reforma. En este caso, la Asamblea lo enviará al presidente de la República para que lo sancione, es decir, para que lo apruebe o lo objete de forma fundamental. Y aquí es donde hacemos el primer análisis de tiempo. Sancionado el proyecto de ley o de no haber ocasiones, dentro del plazo de 30 días posteriores a su recepción por parte del presidente de la República, se promulgará la ley y se publicará obviamente en el registro oficial. Aquí está la primera. En el caso de que el señor presidente, me corrija nuevamente si es que me equivoco, no diga absolutamente nada y más bien considere que la ley está dentro de lo regular, por así decirlo, dentro de lo que se espera, lo que él espera igual como poder del Estado, esto pasaría ya al registro oficial. Eso quiere decir que considero yo, hacer un análisis, en 30 días, a partir del día de ayer, que me parece que fue que ya enviaron igual al legislativo, al ejecutivo, perdón, se tendría ya una promulgación de ley. Entonces, en el mejor de los casos, en el mejor de los panoramas, en el caso de que no haya ninguna sola modificación. Repito, porque igual también me parece que por ahí tenemos compañeros que ejercen leyes, nos pueden ilustrar más si es que no, estamos en algún error, por favor.
Artículo 138. Si la presidenta o presidente de la República objeta totalmente, este es el caso totalmente opuesto, el que diga que la ley no cumple lo que de pronto él tiene como visión, como proyección, y dice no sirve, no va absolutamente nada de la ley. Lo que nos dice es, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año, contado a partir de la fecha de objeción. Eso quiere decir, estamos viendo los dos panoramas. El primero, en el más corto, sería en que un mes ya se pueda ejecutar esto, o en el otro, en el que el presidente objete totalmente y tendría que recién nuevamente analizarse esta propuesta de reforma de ley nuevamente por la Asamblea, y sería por una nueva Asamblea ya en el año 2022. Ya con nuevos asambleístas, con una nueva proyección, ¿sí? Y entraría nuevamente, ya aquí nos dice un poco en cómo sería, ¿no? Transcurrido ese plazo, eso quiere decir a febrero del 2022, en el peor de los casos, marzo, perdón, del 2022, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al registro oficial para su publicación. Aquí, ojo, ¿no? Que este tiempo que dice que solo se lo podrá considerar después de un año, es en el sentido de que efectivamente de que los asambleístas estén muy preocupados de retomar el análisis en un año, ¿no? Porque el año es como mínimo, porque de ahí se puede extender mucho más. Si la objeción fuera parcial, este es el caso intermedio, la presidenta o presidente de la República presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Igual restricciones observa la Asamblea Nacional la aprobación de las modificaciones sugeridas. Aquí estamos en el punto medio. ¿Qué pasa si el Ejecutivo, el presidente, objeta parcialmente la ley? ¿Sí? Hace propuestas de modificación y la Asamblea es quien puede recibirlas o puede no recibirlas, y eso es lo que nos dice el último párrafo, ¿sí? La Asamblea examinará la objeción parcial dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de su entrega, y podrá en un solo debate alienarse a ella, es decir, enmendar, tomar las modificaciones que plantee el Ejecutivo, el proyecto con el voto favorable de la mayoría de asistentes a la sesión. También podrá ratificar el proyecto inicialmente, puede ratificar la propuesta que primeramente envió al presidente, aprobando con el voto de las 2/3 partes de sus miembros. Eso es lo que en primera instancia se tiene. Entonces, planteándolo así como en una situación de tiempos, hacía el análisis de la siguiente manera. Este proyecto fue enviado, pongámoslo el día de ayer, el día de ayer 10, hacia el presidente. Eso quiere decir que hasta el 10 del siguiente mes, hasta el 10 de abril, tendría para pronunciarse o no pronunciarse. En el caso de que no se pronuncie o se pronuncie favorablemente, el día 10 de abril, 11 de abril, estaríamos con una reforma a la ley ya en el registro oficial. En el caso de que diga una objeción parcial, él podría también, obviamente, hasta el día 10 de abril, indicar que existe una objeción parcial. Del 10 de abril, tiene devuelto a la Asamblea un mes, nuevamente la Asamblea, para hacer las modificaciones que ha dicho el presidente o nuevamente ratificarse en la primera propuesta, lo cual indicaría que estaríamos al 10 de abril, al 10 de mayo, con una nueva ley. Y en el peor de los casos es que el presidente vete totalmente la ley, en cuyo caso sí tendríamos que vernos con una nueva ley mínimo después de un año, con una nueva asamblea y con un nuevo presidente, ¿sí? Entonces, la primera parte del conversatorio queda abierto a sus observaciones, tal vez, a sus preguntas, a sus dudas, para poderlas como equipo de docentes dar esos aportes, ¿no? Por favor, les cedo la palabra. Buenas tardes con todos. Yo tengo una inquietud. ¿Qué pasa si el presidente de la República no objeta y no se pronuncia ni a favor ni en contra ni parcialmente? ¿Puede darse eso? Como ya estamos en un cambio de gobierno, él puede hacerse de oídos sordos
y dejar que el otro gobierno sea el que decida. ¿Puede darse esa situación o no? Ya, permíteme. De lo que se puede rescatar de la propia Constitución, entre los deberes, obligaciones que está, ¿no? La Asamblea. La Asamblea tiene que cumplir esos plazos, la presidencia también tiene que cumplir esos plazos. Lo que le dice aquí es que sancionado el proyecto de ley a no haber objeciones dentro del plazo de 30 días, ¿sí? Posteriores a su recepción por parte del presidente, se promulgará. O sea, él tiene 30 días para pronunciarse, en este caso, con un veto total, con un veto parcial, o si en el caso de que no se pronuncie, se asume de que está a favor de la ley. O sea, el peor de los casos es que no se pronuncie. Y en el caso de que no se pronuncie, se sobreentiende que está a favor de la ley. Otra fortaleza mía. Clever, muy buenas tardes, compañeros. Primero, felicitarte, Clever, un buen trabajo de apertura que nos has hecho, indicándonos artículos de la ley y las funciones del presidente y de la asamblea, que eso nos ilustra y nos da una visión muy general de lo que estamos tratando en este momento. No sé, una pregunta aquí sería, ¿qué puede hacer que el presidente de la República vete totalmente? Yo le he revisado diríamos por encima nada más, no he tenido el tiempo de ahondar en el texto. Aparentemente se ve unas reformas, no sé, medio beneficiosas para nosotros en cuanto, por ejemplo, al aspecto salarial y eso. Pero, ¿qué podría ser, es la pregunta para aquí, para la sala, que el presidente de la República vete totalmente y que eche al traste todo lo que se ha hecho hasta ahora? Y se tendría, obviamente, según lo que manifestaba Clever al inicio, que esperar tal vez un año, si es que alguien mueve adentro de la Asamblea, para que se vuelva a revisar la ley. Muchas gracias. Las sugerencias y aportes, las experiencias. Bueno, pues efectivamente, no. ¿Cuál sería el argumento para hacer un veto total de la ley? Básicamente pasaría por un tema de constitucionalidad de derecho. Si es que se están atacando de pronto, si se está topando algún tipo de derecho. Ahí existe un procedimiento adicional que está en el sentido de que tiene que ser, o sea, no es porque lo veta por sí, porque sí. O sea, lo veta, lo argumenta y esos argumentos tienen que pasar a la Corte Nacional de Justicia, me parece que sí. Y ellos hacen el análisis posterior y ratifican el veto o simplemente dicen que son argumentos no válidos. Pero es muy poco probable en este caso, como tú bien lo manifiestas. Y adicionalmente eso, no poner en antecedente de que precisamente los asambleístas, los legisladores son quienes construyen la ley y están muy preocupados, tienen su equipo de asesores para tratar de evitar cualquier tipo de detalle inconstitucional. Pero puede darse, podría darse. Acuérdense, o sea, que ya hay en guerra de abogados es muy se hila muy fino en algunos temas. La vida real para iniciar el proceso. Eso es, no sé si alguien tiene algún otro aporte, porque en realidad yo lo entiendo desde esa manera. Perdón, Clever. Buenas tardes con todos. De lo que yo he revisado, la información al respecto, la Asamblea aprobó con 126 votos, aprobó la reforma de la ley. Y realmente yo pienso que el señor presidente no va a tener mayores inconvenientes porque está respaldado con la bancada que le apoya justamente al presidente. Y realmente como él está ya a poco tiempo, a menos de 80 días de entregar lo que es la presidencia, digamos, del poder de él, realmente algo en que la gente de alguna manera le podamos reconocer o tener algún tipo de recuerdo es la aprobación de la ley. Y realmente de esa manera, él también, como en alguna oportunidad también ha sido docente, yo pienso que de esa manera tendría que dar ese apoyo, digamos, con la aprobación de la ley, para que nosotros tengamos también de alguna manera un sustento más óptimo en la parte económica. Claro que de pronto el equipo económico del Ministerio de Finanzas tendrá que hacer algún tipo de reajustes en el campo económico para poder, digamos, tener de dónde responder a los nuevos niveles de remuneraciones que se están disponiendo en la ley, ¿no?
Y yo pienso que ese es mi punto de... Gracias, Misu. Sí, no, y en realidad, viéndole desde una parte inclusive hasta por propia conveniencia, ¿no? El presidente en este momento que está saliendo, en realidad ya no se va a preocupar por un presupuesto que ya no le va a corresponder a él. En realidad, hasta cierto punto le está dejando ya la planificación económica al otro, o sea, que solucione él, y él quedaría como la persona que aprobó la ley y obviamente la viabilizó. En cuanto al veto que se puede dar o modificaciones que puede generarse, efectivamente, como decía su Cordero, pueden toparse situaciones económicas. O sea, que la propuesta está en el tema de los 2.5 salarios como base para un cálculo posterior a las categorías, pero ¿se podría topar eso? Claro que se podría topar. O sea, ahí sí nos tocaría hacer un análisis de efectivamente cuál es la propuesta que manda el Ejecutivo a la Asamblea en el caso de que el veto sea parcial. ¿Okay? No sé si se genera alguna otra duda, algún otro aporte, alguna otra opinión. O damos paso al siguiente punto. Vamos al siguiente punto. Entonces, con esos antecedentes, y como les decía, desde diciembre del 2017, en el que sale la primera propuesta de hacer una reforma a la LOEI, han pasado, como les digo, ya aproximadamente 3, 4 años en las que recién se está ya ejecutando, ¿no? Un proceso de dos debates. El último debate fue en diciembre del 2018, pues imaginarás en cuánto se ha demorado, más todos los involucrados que pudieron participar, comunidades indígenas desde la parte de la interculturalidad, la situación de necesidades educativas, criterios de exministros de educación, la propia UNE, la red de maestros y muchos agentes que trabajaban en mesas de trabajo, ¿no? Esta propuesta contempla 141 artículos, 18 disposiciones generales, 16 disposiciones reformatorias y 46 disposiciones transitorias. Es por eso que es muy complicado, como decía, nosotros lo leemos y a veces lo leemos en las partes que más nos interesan, ¿no? Porque hay otros temitas que si bien es cierto son importantes, por algo lo están topando, pero que nos afectan de manera más indirecta. El análisis que hacía el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, él hacía un resumen en 14 puntos que lo manejó, que son los siguientes. Uno, el sistema de protección en las instituciones educativas, ponía como antecedentes el caso Ampetra y este caso que se generó de una niña, situaciones de violencia, ¿sí? en el sistema educativo. Hay muchas reformas en esto. Las remuneraciones del escalafón docente, que es a lo que nos vamos a centrar. Orientación vocacional, proyectos de vida, instituciones regentadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es también el segundo punto que vamos a toparlo. Educación municipal, educación en artes, el sistema de educación intercultural bilingüe, las bibliotecas escolares, la capacitación profesional docente, la evaluación educativa, la desconcentración distrital y régimen de transición. Se suprimen los llamados antecircuitos, el Consejo Nacional de Educación, los departamentos de consejería y las funciones del DECE y las funciones de los educadores comunitarios que eran antes de alfabetizaciones. Analizaremos los beneficios para docentes. Esto de manera general que nos conviene, nos interesa a todos. Como nuevamente les repito, sí es una lectura que obligadamente seguramente ustedes también ya lo hicieron y vamos a conversar en cuanto a nuestras interpretaciones, ¿sí? El artículo 12 de esta ley reformatoria reemplaza el artículo 10 de la LOEI en cuanto a los derechos de los docentes. Y algunos literales que me parecieron los más interesantes. El literal N dice, beneficiarse y participar en los procesos de sectorización, ascenso de categoría, recategorización automática. Esto, por ejemplo, es nuevo, la recategorización automática. Traslado administrativo de conformidad con la ley. Para el caso de los traslados, los docentes podrán solicitar cambio de su lugar de trabajo y realizar el intercambio voluntario de puestos entre docentes. De aquí, hay dos cosas que me llamaron la atención. La primera es que va el tema de la recategorización automática. ¿Sí? Lastimosamente, desde la vigencia de la LOEI, no ha existido esa recategorización automática. Recordemos que antes me parece que era, y ahí sí me ayudarán quienes estaban un poquito
antes en el sistema educativo, existía cierta situación de temporalidad, de tiempo en el que pasaban y automáticamente iban subiendo un escalafón, una gradita dentro del escalafón docente. Eso se perdió. Ahora con los concursos de mérito, pero lastimosamente el último concurso de mérito que se ejecutó, la profesora Silvita también está aquí, que fuimos parte de ese proceso, se ejecutó en el 2017 y somos ganadores 2018 y nos pagaron el 2019 y nos adeudan todo el 2020. O sea, es en realidad una situación muy compleja. Un año entero de espera, ¿no, profe? Un año entero de espera para que puedan hacer este pago. Esa parte es triste todavía. ¿Sí? Y obviamente fuera de que hay compañeros que obviamente ya desde su situación de ingreso o permanencia en el magisterio no han podido subir de categoría. O sea, que obviamente es un derecho como que tenemos como docentes. La experiencia que nosotros tenemos cuenta y en ese sentido veo que va muy bien porque está hablando ya de una recategorización automática, ¿sí? Y la segunda parte de aquí que rescato que es el traslado administrativo y que se lo puede hacer un intercambio voluntario entre docentes, lo que antes era conocido como las conocidas permutas. Pues profesor que quiere cambiarse de puesto con otro profesor únicamente poniéndose de acuerdo, viendo las situaciones económicas en cuanto a la acción de personal y podían hacer los traslados directos, ¿sí? Ahora dependemos del distrito y que el distrito vea la vacante y todo lo demás. Entonces, en ese articulado son los dos temitas que me parecieron muy, muy importantes. Bueno, el literal o el P, el Q, les dejo un poquito para poderlo leer con más calma. El artículo R, contar con el equipo ergonómico, pedagógico, de bioseguridad y tecnológico, así como el acceso a internet gratuito en todos los ambientes educativos para preservar la salud ocupacional docente y que se estimule el buen desempeño profesional, los cuales deberán ser provistos a través del correspondiente nivel de desconcentración. Tema de la pandemia, tal vez una situación que como dicen, el papel aguanta todo, pero en todo caso, el que se pueda gestionar un acceso de internet gratuito en ambientes educativos para todos es algo que se puede, que daría un muy buen resultado, inclusive para nosotros, nos serviría de mucho. Literal S, gozar de 30 días de vacaciones anuales ininterrumpidas según el régimen correspondiente, los permisos de salud o calamidad doméstica debidamente justificados y feriados no serán imputables a vacaciones. Aquí, obviamente recordemos que dentro de nuestras vacaciones nos pasaba que nos partían en dos y nos tocaba siempre en el feriado de diciembre donde teníamos dos feriados a la vez, Navidad y fin de año. Entonces eso está en la propuesta, se puede viabilizar. Y adicionalmente a eso, había un fuerte debate en el tema del seguro, porque me parece que hasta antes, me corrigen ahí si me equivoco, me parece que era que únicamente les justificaban 4 horas para traslados, para movilización a temas de seguro. Entonces era un correteo para tratar de regresar a tiempo en este tema. Entonces todo eso ya lo regula, al menos lo trata de regular ya de esta manera. Literal T, acogerse al beneficio de la seguridad social. Este es muy interesante, con 30 años de aportaciones y sin límites de edad. Ese es el condicionante, es lo más. 30 años de aportaciones y sin límites de edad. Asimismo, serán beneficiarios de todos los demás derechos, beneficios y prestaciones de la seguridad social, incluyendo los incentivos por jubilación establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público y Ley de Seguridad Social. ¿Sí? Aquí, este cuadrito que están viendo, ese es un cuadrito, pero que habla de la jubilación como está en este momento, o sea, en la que todo servidor público, en las que todos nos involucramos. ¿Cuál es el condicionante aquí? Nosotros con el análisis que se hace, obviamente, es que al tener 30 años de aportaciones por 12 meses, son 360 aportaciones. Eso es lo que se tiene. Lo que nos dice el IES es, ¿a qué edad puedo jubilarme? En el caso de que decida hacerlo por edad, debe tener como mínimo 60 años o más. Y este es un incluyente, usted sabe, como mínimo 360 imposiciones. Entonces era aquí. ¿Cuál es la ventaja, por así decirlo?
que nosotros llegamos a las 360 imposiciones, 360 aportaciones, no importa la edad, podríamos jubilar. Esto obviamente beneficia mucho más a los docentes nobles, a los docentes jóvenes, ¿no? Así a cuenta igual en el hipotético caso de que un docente se gradúe de la universidad a los 22 años, más 30 años de aportes, estaría jubilándose a los 52 años. Obviamente ya para quienes tenemos nuestro recorrido y de pronto, no sé, tenemos menos aportaciones, ya juega en nuestra contra. Pero en todo caso, esto también es una situación de mejoría. Efectivamente, es una situación que va en mejoría. Aquí sí me asaltan algunas dudas. Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo llego si yo toda una vida no hice actividad docente y los últimos 5 años trabajo como docente, teniendo las 360 aportaciones? Entonces, todo esto, asumo que esas dudas van a tener que ser precisamente ya reguladas por la autoridad nacional y como decía el SUB, de pronto, ya en temas inclusive económicos, ver una proyección de gastos que se puede incurrir el propio Estado, ¿no? 2 puntos más del literal Y. Sí, dígame. Perdón. Sí, Margarita. En el anterior, puedes ponerle el anterior del IES, de las aportaciones. Ya. Esa es tabla del IES, no, por si acaso. Sí. Pero aquí, compañeros, hay que tomar muy en cuenta que en la actualidad los 30 años de servicio, o sea, las 30 imposiciones, 360 imposiciones que debemos cumplir con 60 años de edad, era para las mujeres, ¿no es cierto? Y con ese tiempo nosotros nos jubilamos, pero no recibimos el 100%, sino es el 75% de lo que se recibe. ¿Sí? Eso nomás quería aclararles, Clever, esa situación. Ya, gracias, Margarita, el aporte. Para recibir el 100% son 40 años de servicio y cualquier edad. Ahí se recibe el 100%. Ya. Es una buena observación, ¿no? Obviamente, porque ahí sí, obviamente lo que nos conviene a nosotros, ¿no? Ya en la etapa jubilar, más bien tener siempre un ingreso un poco más alto. Y vale la aportación. Gracias, Margarita. No sé si alguien tiene algún otro aporte en relación a... Sí, Clever, una duda más bien, más que aporte. Sí. En efecto, depende el número de años de aportación. En base a ello se calcula el funcional de la pensión jubilar. Entonces, los 40 años, y que hablaba Margarita precisamente con estos 40 años y cualquier edad, el jubilado recibe el 100% de su sueldo. O sea, recibiría el mismo sueldo con el que está jubilándose, ¿no es cierto? Pero ahora que se mencionan estos 3 años, tal vez se menciona ahí el porcentaje de funcional que va a obtener la persona. No, eso es lo que precisamente tendría que dilucidarse, ¿no? Ya mediante algún instrumento adicional. Ya el Seguro Social tendría que hacer su propio instrumento amparado ya en esta nueva ley. O sea, son esos pequeños detalles son los que todavía se tienen que esperar posterior a la promulgación. Ya en el reglamento, claro, en el reglamento para estar. Ajá, ok, gracias. Clevercito, tengo una inquietud, una duda. Margarita. No sé si me explicas qué es el funcional. No entiendo mucho yo esa situación. ¿Qué es el funcional y qué es, espérate, déjame acordarme que decía la jubilación patronal? ¿Qué es eso, por favor? Ya, muy buena pregunta. Bueno, dentro del tema funcional, yo asumo que se refiere netamente a lo que hacía el ejemplo yo, de que qué pasa si yo trabajé toda la vida en otro sector y solo entro los últimos 5 días como función de docente. Pues no voy a tener los mismos beneficios que una persona que efectivamente trabajó desde el inicio. Eso es como una situación funcional. El patronal, hasta donde tengo entendido, tenían una erogación adicional más bien un ingreso adicional, el jubilado por
la institución donde se elaboró. Eso tampoco lo tengo muy claro, más bien si alguien tiene la En el servicio público hay ese patronal. Clevercito, menos de 1 minuto. Sí, nos quedamos con esto, por favor, si es que tiene, usted sabe cuál nos puede aportar en el tema del patronal y en el tema del funcional, les agradecemos. Nos conectamos con el mismo enlace, por favor, compañeros, agradecerles igual su participación.